Radio Ancoa. A esta hora, Radio Ancoa presenta Efecto Constituyente, espacio de análisis para conocer y discutir las novedades del proceso constituyente y la estructura de borrador de la nueva Constitución. En el 95.7 comenzamos con Efecto Constituyente. ¿Cómo están? Buenas tardes, ya estamos en la 95.7 Radio Ancoa en Efecto Constituyente. Les habla Francisco Durán. Como todos los días, martes y jueves, estamos conversando respecto del nuevo proceso constituyente que ya en lo que es su forma y lo que fue su mesa directiva, su trabajo, el rol de los constituyentes en sí ya fue finalizado el día lunes 4 de julio. Y qué mejor que tener la primera fuente para poder conversar respecto de lo que fue el proceso constituyente en sí, sus principales ideas, sus impresiones respecto de este proceso, que con la constituyente que tenemos en el Maule Sur, Patricia Labra. Pati, gusto de saludarte, gracias por acompañarnos hoy día y qué mejor, como le decimos a la gente, que tener la posibilidad de poder de conversar del tema de lo que es la nueva constitución ya y de lo que fue el proceso en sí, así que gracias por acompañarnos, Pati. Hola Francisco, muchas gracias por la invitación. Ya ahora aprovechando todo este periodo para que podamos estar en contacto con la ciudadanía y contarles qué es lo que significa esta propuesta de constitución que salió de la convención y lo que se viene ahora de cara al plebiscito también. Así es. Bueno, la semana pasada, Pati, hacíamos un recuento de los principales hitos ocurridos en la constituyente. A propósito de ya que se cumplió un año el día lunes pasado, desde el 4 de julio del año anterior, entonces íbamos repasando un par de hitos, habían bastantes cosas bien llamativas que se dieron también en el proceso, otras también que fueron de fechas de discusiones, por ejemplo, y ahí corrígeme si estoy un poco equivocado, en los meses de este año, de marzo, abril, en donde se habló de la plurinacionalidad, cuando ya se definió ese concepto, entre otras cosas más. Cuéntanos, ¿cuál fue tu experiencia, tu sentimiento, cómo se desarrolló este proceso para ti, cómo lo viviste tú en lo personal? Yo creo que tú nos puedes contar mucho de lo que sucedió adentro del proceso constituyente. Sí, efectivamente, Francisco, esta última segunda parte del proceso constituyente fue súper importante porque fue cuando ya se empezaron a aprobar las normas definitivas por parte del Pleno que venían de las distintas comisiones temáticas. Entonces ahí ya empezamos a entrar en tierra derecha y saber finalmente qué era lo que estaba quedando de manera final y definitiva en la propuesta. Ahora, nosotros cuando comenzamos el proceso, muchos llegamos, yo me incluyo, ¿cierto?, con mucha esperanza de poder construir una constitución que abarcara la diversidad, ¿cierto?, de visiones, tanto en política, en lo social, con bastante participación ciudadana. Pero después lo que fuimos viendo con el transcurso de las semanas, los meses, ¿cierto?, fue que en buen chileno la cosa se anduvo chacreando. Bueno, yo creo que ya todos saben, ¿para qué vamos a contar de nuevo todas las cosas que se vivieron allá? Y bueno, más desde la interna, yo también lo comenté en mi discurso de cierre, nos tuvimos que acostumbrar a un ambiente de trabajo bastante extraño, donde, por ejemplo, el hemiciclo a veces parecía un poco un estadio, porque cuando tú decías algo que no era lo que le gustaba a la mayoría, algunos constituyentes que eran más buenos ahí para el voto, nos abucheaban, nos gritaban, era bastante difícil trabajar desde esa perspectiva, pero aún así no bajamos los brazos, ¿cierto? Seguimos presentando muchas iniciativas de norma, de acuerdo también a lo que la gente nos estaba pidiendo,
Pero yo creo que al final, ¿qué es lo que pasó? Que se perdió el rumbo. Yo también lo he dicho en varias ocasiones y se lo dije a mis colegas públicamente, que en la constituyente sobraba soberbia y faltaba autocrítica y humildad. Y yo creo que eso es lo que ahora pasó la cuenta, y por eso tenemos estos resultados en las encuestas, porque finalmente hubo una desconexión con las personas, con la ciudadanía, y por eso terminamos con temas con tanta relevancia, que al final, relevancia para los constituyentes, para la mayoría, ¿cierto?, que estaba ahí, que a la gente no le causan agrado, no son los principales que se pedían, y otros que derechamente han estado dividiendo al país y que a mi juicio lo perjudican. Claro, en ese sentido, siempre estamos comentando todas las semanas que las encuestas ya empiezan a hablar y empiezan un poco a señalar tendencias respecto de... Bueno, nosotros lo dividimos en dos partes, obviamente lo que fue el proceso constituyente y lo que hoy día ya está disponible, que es el borrador definitivo, que es tal cual como lo decías tú. En ese sentido, cuando tú dices que se percibió una desconexión con lo que la gente quería o pedía, o como han dicho otros personeros también relacionados con el tema, que se farrió la posibilidad o la oportunidad de poder haber tenido un texto. ¿Cómo puedes tú enlazar ambas ideas? El hecho de que efectivamente se perdió el norte en la constituyente y que hoy día, además de eso, las encuestas ya están hablando respecto de este punto. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuál es tu visión respecto de eso? Mira, yo creo que un ejemplo súper claro es lo que pasa con el tema de seguridad ciudadana. Esto es algo que sin duda preocupa a la mayoría de los chilenos, transversalmente, de todos los colores políticos, ¿cierto?, de todas las esferas de la sociedad. Y nosotros presentamos varias veces, no solo ojo en la centro derecha, sino que también desde centro izquierda, la iniciativa de creación de una defensoría de las víctimas. Se rechazaron en muchas ocasiones. Después insistimos a través de indicaciones y derechamente nos dijeron, está esto también en actas, en los videos. O sea, esto que yo en general estoy diciendo que comunico ahora a la ciudadanía no son inventos ni noticias falsas. Está todo con los respaldos, porque nos dijeron que no era necesario. Que esto, por ejemplo, la Defensoría de las Víctimas iba a ser abarcada por esta nueva Defensoría de los Pueblos que se creaba, ¿cierto?, que también iba a abarcar muchas otras materias y que no era necesario. Ahora, era algo tan simple como solamente equiparar, y que si bien las personas imputadas por un delito tienen derecho, ¿cierto?, a una defensoría penal pública especializada, pero ¿por qué no las víctimas? Creamos una defensoría especial para la naturaleza, ¿cierto?, que ahora tiene derechos, que no. A ver, no creo que sea malo preocuparse por el medio ambiente, es totalmente atingente, pero no puede ser que digamos que una defensoría de las víctimas no es necesaria, u otras cosas, como por ejemplo la eliminación del estado de emergencia. Mi diagnóstico es súper claro y lo digo, digamos, sin ningún tapujo. Esto respondió a algo ideológico, porque había que eliminar el estado de emergencia, porque a muchos grupos de más izquierda les molestaba esto. Entonces, directamente lo eliminaron sin justificación alguna, y ahora van a tener que dar la cara, y ya lo han tenido que hacer ante la ciudadanía, porque ¿cuál es la justificación de esto? Es pura ideología. Y ahora han tenido que buscar unas explicaciones medias rebuscadas, que lo podemos enmarcar en el estado de catástrofe, que esto, que lo otro. Entonces yo creo que eso es un buen ejemplo de la desconexión, así como también lo que pasó con el tema de los fondos de pensiones del régimen previsional, que se dejó total y completamente en el aire respecto a cómo va a ser, abre la puerta para un sistema de reparto, y donde las demandas de la ciudadanía fueron total y completamente ignoradas respecto a que la gente pedía seguridad respecto a la propiedad de sus fondos. Claro, bueno, esos han sido temas que, a propósito de este programa Efecto Constituyente, junto a Héctor Hernández, otro abogado también, hemos analizado bastante a la luz de lo que es el nuevo texto, porque a propósito que en la mañana escuchábamos a un exponente muy importante también de Linares, que es Tomás Jordán, yo creo que tú lo ubicas porque él también participó y estuvo asesorando al colectivo más cercano a la izquierda respecto de las materias constitucionales. Aquí, y él hacía la siguiente clasificación, y fíjate que yo le encontré bastante sentido. Él decía, hay cosas que en el texto están y hay otras que no están. Así es. Claro, entonces eso empieza a chocar y empieza a generar todo un problema con lo que es la interpretación de lo que ya está. Entonces, cuando tú interpretas o cuando tú estás interpretando la norma, porque evidentemente el derecho se trata de eso, se trata de interpretar también las normas que van a ser aplicadas, etcétera, etcétera, todo lo que no sea una interpretación que le acomode a los, en este caso, como fue en el proceso, a los convencionales que estaban en la izquierda, es una fake news. Así Entonces es. yo decía ahí ojo, sí, hay que parar, o sea, las normas tienen distintas interpretaciones
y evidentemente se responden en base a la construcción que tienen. En ese sentido, Tomás Jordán decía, oye, hay cosas que se dicen que no están y hay cosas que sí están. Él daba, por ejemplo, o contaba más o menos la situación del tema de la casa propia, por ejemplo. ¿Cuál era la fake news que había con respecto a la casa propia? Él hablaba también respecto de lo que se decía o lo que no se decía del derecho de agua. Y ahí me quiero detener porque hace unos días atrás también había otro personero que lo señalaba también, que decía, bueno, sí, los derechos de agua en realidad ahora ya no van a ser derechos, sino que van a ser autorizaciones, que las va a manejar una agencia nacional del agua, etcétera, etcétera, que no van a ir adheridas a la tierra, van a ir de manera separada, distinto a lo que se conoce hoy día. Y cuando se le pregunta, y era la línea de lo que dice Tomás Jordán, decía, hay cosas que se dicen y cosas que no se dicen. Y ahí te voy a decir por qué el comentario. Decía lo siguiente, bueno, pero eso se va a regular después, a través de alguna nueva ley, a través de algún nuevo reglamento. Y tú empiezas a sacar la conclusión, bueno, si la convención cambia, si el Congreso cambia, si el Congreso hoy día va a estar mayoritariamente cargado hacia un sector político u otro, la ley nueva o la reglamentación nueva va a salir o va a ser el producto de la ideología que esté predominando. Entonces, ¿qué es lo que me quedó claro de lo que dijo Tomás? Y con esto termino el comentario. Lo que dijo Tomás fue, hay cosas que se dicen y cosas que no se dicen, y respecto del derecho de agua no se dice lo que va a suceder con él en el futuro. Y eso provoca que la gente piense que ante la duda, abstente. ¿Te fijas? Porque hoy día cambia todo un sistema. ¿Cómo ves tú el tema de lo que se dice y lo que no se dice, o lo que no viene en el texto relativo a la interpretación del mismo? Mira, acá hay algo que a mí también me gusta dejar bien en claro, desde mi perspectiva tanto política como jurídica. Esta es una constitución de las incertidumbres, donde dejaron la puerta abierta para muchas cosas y muchos temas, donde lo que precisamente quería la gente en nuestro país son certezas. Por ejemplo, el tema de la vivienda. Yo patrociné, impulsé y voté a favor, ¿cierto?, de que tuviéramos derecho a una vivienda digna y adecuada. Efectivamente se presentaron indicaciones también para que se consagrara que fuera una vivienda propia, se rechazó porque decían que no era necesario, etcétera. Nosotros esto cómo lo tenemos que interpretar a la luz de la generación de la norma y también de acuerdo a la realidad política en nuestro país y, ojo, también el gobierno que tenemos actualmente, y después les voy a explicar por qué. Si uno analiza este antecedente, más lo que son las políticas públicas, la experiencia de otros países, las declaraciones del presidente Gabriel Boric, ¿a dónde va a ir la cosa? Que las políticas públicas de vivienda, efectivamente, a lo mejor se van a fortalecer, pero ¿en qué sentido? Ya no se le va a dar el énfasis a que sea conducente a una vivienda propia. Sabemos que no es que te van a quitar tu casa o algo así, no estamos de acuerdo. Pero sí, ahora se van a empezar a crear, si es que se aprueba esta constitución, políticas habitacionales donde el Estado te diga, oye, pero si yo te paso una vivienda en arriendo, te cobro súper barato. Ah, pero ¿y no va a ser mía en algún momento? No, no es necesario porque con esto tienes tu derecho a una vivienda digna y adecuada. Y entonces sí, todas las personas, los beneficiarios de estas políticas nuevas habitacionales, que se abre la puerta con esto, ¿cierto?, no van a tener esa certeza y van a estar cautivos del gobierno de turno, ¿cierto? Y va a pasar como ha sucedido en otros países, que quienes tienen los beneficios, los amigos del gobierno, etcétera, porque estás amarrado, ¿ya? Ahora, lo otro, ¿qué pasa, por ejemplo, con salud? En salud tampoco se habla, se dice, ojo, también veamos el espíritu de las normas. La norma primero que pasó por el Pleno y que anduvo cerquita de aprobarse es que los prestadores privados para integrar el Sistema Único Nacional de Salud tenían que no tuvieran fines de lucro. O sea, ahí, para aquí estamos con cosas, o sea, médico, incluso, no sé, un kinesiólogo a domicilio, no iban a poder estar cubiertos por las cotizaciones de este seguro único. Y ahora dice, va a quedar a la ley, eso fue lo último que se aprobó, ¿cierto?, que está en el texto, y que la ley determinará si podrán estar incluidos los prestadores privados. Ojo, puede que el día de mañana una ley diga que no hay prestadores privados, vamos a tener este seguro único que contempla el proyecto de constitución, y cómo vas a poder financiar entonces, con el equivalente a FONASA, por ejemplo, modalidad de libre elección, donde tú te puedes atender con tu médico de confianza, matrón, etcétera, pagando el bono, pago asociado a diagnóstico, no lo sabemos. Pensiones, lo mismo, sistema nacional, solidario, etcétera. Pero después el legislador va a decidir. Ahora, disculpa que te interrumpa, Francisco, pero un tema súper importante, derechos de aguas. La norma dice, los derechos de agua, ojo, van a pasar a ser autorización administrativa. Todos los que ya están consagrados. Va a haber una norma que se pueden heredar por un tiempo, etcétera, pero también va a quedar al arbitrio
las causales, por ejemplo, de extinción, de caducidad, de revocación, y también se tiene que justificar el uso y pueden denegártelo, la autoridad de turno administrativa te lo puede denegar. Entonces aquí se le está dando muchas facultades también a la gente que es parte del aparato estatal, ¿cierto? Que hay muchos que dicen, oye, el gobierno de los burócratas. Y las disposiciones transitorias, Francisco, hay algo muy interesante. Más del 80% de ellas, la legislación que va a adaptar el cambio constitucional tiene que ser de iniciativa presidencial. Si bien sabemos que esto se puede cambiar en el Congreso, pero va a ser el presidente el que presente el proyecto. Obviamente, ¿cómo lo va a hacer? A medida de su plan de gobierno. ¿Y cuál es el plazo para la implementación de esto? En promedio 2 años. Por tanto, va a quedar en manos del gobierno que tenemos actualmente de turno. Y eso es un arma de doble filo que no nos da certeza alguna y que también al final se va a terminar interpretando los mandatos constitucionales de acuerdo a los lineamientos del gobierno de turno. Claro, fíjate que voy a retroceder ahí y voy a preguntar de cero, algo que ya habíamos comentado en otras ediciones. Porque lo de la salud, por ejemplo, uno podrá decir, oye, todo lo que se está diciendo no queda claro. Sí, pero por eso uno tiene derecho a preguntar también para poder interpretar. Así es. Se crea un seguro o un Servicio Nacional de Salud, que sería como el símil a lo que hoy día es FONASA. Todos tendríamos la obligación, de cotizar en él, ¿cierto? Eso por una parte. Un sistema nacional de salud, claro. Y la ley va a ver si es que los prestadores privados pueden o no integrarlo y si es que se puede, en qué condiciones. La ley. Y sí va a haber un ente administrador público y donde la ley también va a decidir cuánto van a ser las cotizaciones obligatorias, etcétera. La ISAPRE desaparecería. En ese sentido, hay 3.400.000 personas que están en ISAPRE y que han tenido el derecho a elegir. Así están es. en ISAPRE porque evidentemente a lo mejor consideran alguna mejor prestación u oferta hacia él y con su misma cotización obligatoria financia su sistema privado. ¿Qué va a pasar con esas personas? Todos tendrían que pasar a cotizar en este sistema único nacional de salud a través de esta entidad pública que administraría las cotizaciones. O sea, puede ser FONASA o un continuador que sea otra entidad que se establezca después por ley. Ahora, ¿cuál es el problema? Aparte de los cotizantes de las ISAPRE, el problema es que si vas a poder con esta nueva entidad, si es que te obligan a cotizar, que es lo más probable, ¿vas a poder financiar prestaciones privadas o no? Lo más probable es que no. Ahora, es súper importante también saber e ir viendo la génesis. Nosotros igual vamos a hacer un trabajo de recogiendo todo lo que son las intervenciones de los constituyentes, de cómo se promovieron estas normas, porque también es importante, Francisco, como tú hablabas de la interpretación, ojo, la historia fidedigna de la norma, que es lo que llamamos nosotros los abogados, que hacia dónde iba la cosa y cuál es el objetivo. Es algo similar a lo que pasa en educación, fíjate, porque en educación, si bien sabemos que ya no puede haber lucro, también se crea un sistema nacional de educación que tiene ciertos principios, que son varios, ¿cierto? Varios de ellos, muy positivos, calidad, universalidad, solidaridad, etcétera. Pero uno de ellos es que tiene que ser educación laica. Al día de hoy tenemos una enorme cantidad de matrículas en los colegios particulares subvencionados, donde también la mayoría de ellos son gratuitos. Entonces, para que puedan recibir beneficio estatal o este subsidio, tienen que cumplir con los principios de este sistema. Y como ser laico es uno de estos principios, ¿qué pasa, por ejemplo, con algunos que corresponden a órdenes religiosas? Yo misma estuve en cuarto medio en un colegio de monjas particular subvencionado. Las universidades, Universidad Católica, por ejemplo, ya no podrían recibir este financiamiento porque no cumplen con el requisito de ser laicos. Claro. ¿Y qué es lo que nos dicen los constituyentes que impulsaron esto, ¿cierto? Que después se ve la reacción de la ciudadanía y tratan de justificarlo. No, es que la ley, y se dan unas vueltas. Bueno, pero la ley, y lo mismo que pasa con el tema del aborto. Bueno, o sea, te iba a preguntar, iba a entrar de nuevo en una pequeña profundidad con respecto a lo que es el sistema de pensiones, pero tú tocaste un punto que es fundamental. Yo creo que eso hay que explicarlo. ¿Qué es lo que dice la norma? ¿En qué quedó? ¿Y cuál fue la discusión con respecto al derecho al aborto? Sí, mira, respecto a ese derecho, habían iniciativas populares de norma con muchas firmas. Habían dos. Una que se llamaba Será Ley, ¿cierto?, donde se consagraba el derecho al aborto libre, la despenalización, y otra que era por el derecho a la vida y la protección del que está por nacer. Finalmente prosperó la idea, que también había muchos constituyentes que llegaban con esa agenda, también hay mucha presencia del movimiento feminista, para consagrar el derecho al aborto. Ahora, en mi opinión, yo creo que
es uno de los temas que más divide a los chilenos porque es un tema valórico y no se debió consagrar en la Constitución. Ojo que ninguna constitución del mundo está consagrado de esta manera. En las constituciones que se consagra, que son muy pocas, hablan solo de limitaciones. Y acá se habló de el derecho a interrumpir el embarazo sin que haya un tercero que esto lo pueda perjudicar. Y al principio no había remisión a la ley. Y después por las presiones de la gente agregaron una remisión a la ley, pero la ley no dice que que limitará el ejercicio, sino que lo regulará. Entonces, si es hasta, 24 semanas más o menos, también va a depender del legislador. Entonces, exacto. Entonces es un tema que está súper, súper abierto. Y la remisión a la ley se tuvo que incluir después vía indicaciones por la presión ciudadana. Claro, bueno, y como último punto, porque la media hora pasa muy volando, mucho lo que... Pero vamos a tener la posibilidad de seguir haciendo esto. Entonces, ¿qué líneas generales entonces tú podrías desprender para volver al tema de lo que es pensiones? Porque ahí también existe todo un espacio de duda respecto de lo que es la opinión pública. Ha habido juegos de palabras bien interesantes, han habido declaraciones muy profundas como las del constituyente Stingo, por ejemplo. Así es. Entonces, finalmente, ¿qué pasó ahí? A ver, en el tema de pensiones, sabemos que es una de las necesidades más sentidas de la ciudadanía. Recordemos también que la iniciativa popular de norma que más firmas tuvo fue la iniciativa Con mi plata, ¿no? Y lo que buscaba era dar una seguridad respecto a la propiedad de los fondos y que además las personas pudieran elegir la entidad que los administrara. Esto no es una defensa, por lo menos en mi parte, no es una defensa de las AFP. Sabemos que se necesita también la posibilidad de tener un ente estatal que lo administre. Pero acá siempre lo que se buscó es estatizarlo todo lo más posible, ¿cierto? Va a haber un ente estatal que las administre según lo que se consagra en la nueva Constitución, pero no está el derecho a elegir y no hay ninguna propiedad. ¿Qué es lo que nos dicen muchos constituyentes de izquierda que defienden esto? No, es que van a ser tuyos porque la norma señala que solamente las cotizaciones obligatorias podrán utilizarse con el fin de pagar los beneficios contemplados en este sistema. Pero no dice si son los beneficios para ti o para el otro. Claro. Por tanto, se abre la puerta a un sistema de reparto que hay muchas personas que no quieren adherirse a eso porque se ha instalado también en nuestra sociedad que el producto de su esfuerzo, tiene derecho a disfrutarlo durante su jubilación. Y ese es uno de los grandes problemas que también se dejó la puerta abierta. ¿Estamos de acuerdo? Probablemente no está consagrado y ya determinado en la Constitución el sistema de reparto, pero dejó la puerta total y completamente abierta a también lo que diga el legislador de turno. Y ojo, la norma de sistema de pensiones, ¿de quién va a ser iniciativa? Según las transitorias, del presidente. Claro, del gobierno de turno. Bien. Así es. Oye, bueno, hicimos un repaso bien general respecto de lo que fue este proceso en que tú lo viviste personalmente. Y en realidad yo creo que el día martes, así que te voy a dejar comprometida al tiro, ya sea presencial o por teléfono, como se pueda, vamos a darle un poco de estructura a esto, norma por norma, si es posible, etcétera, etcétera. Tocamos por lo menos los principales temas que son los que hoy día hacen que el rechazo vaya despegándose en las encuestas. Entonces finalmente queremos llegar a este barrido completo. Me quedo con las palabras de Tomás Jordán, que él dice, hay cosas que se dicen y hay cosas que no. Entonces, ante la duda, abstente, como dicen por ahí. Pero bueno, en realidad eso es, Pati, yo te agradezco la posibilidad de haber estado acá. De primera fuente tenemos hoy día lo que fue el proceso constituyente en sí y también el análisis de las normas. Nos vemos el otro martes. Muchas gracias. Muchas gracias. Radio Ancoa presentó Efecto Constituyente. Votar informado es la mejor opción. Atentos a los martes y jueves a las 15:30 horas. Los esperamos. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Ancoa de Linares.